sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Dark Metal o metal oscuro. Nos consta que algunos de nuestros seguidores escuchan metal, aunque quizás hayan caído aquí no porque les pareciera interesante o porque sigan el contenido, sino más bien porque simplemente no encuentran más allá de sus listas de reproducción y quieran curiosear, no sé, quizás escuchar algo que no conocían, algo que poder añadir a su colección. Y eso pretendemos, añadir algo más de arena, aunque sea al desierto. Run. Y es que algunas bandas están virando hacia sonidos más oscuros, y es como si fuera una demanda. Me explico. Quizás sea porque es lo más escuchado, porque, no sé, es lo más nuevo o reciente, o quizás no solo eso, sino que guste más. Yo creo que las dos cosas. Por ejemplo, Lacuna Coil, que ha endurecido su sonido regrabando sus mejores discos, pues con voces guturales, con la inclusión de un nuevo cantante, y a partir de ahí han mejorado a ojos de muchos de los fans y ellos les ha llevado a tocar en los principales festivales, pese a que desde hace muchos años, no entendía la crítica como no era una banda más valorada. Es un ejemplo claro. Otros pueden ser Lacrimas Profundere o La Mori, haciendo incluso guturales, en contraste por ejemplo con Arch Enemy, cuando en su nuevo disco Alissa White hasta canta con voz limpia y melódica, en uno de sus últimos y mejores trabajos a mi modo de ver. Es decir, todo necesita una vuelta de tuerca más. Y es que incluso en el heavy metal tradicional, bandas consagradas como Metallica o Iron Maiden, por ejemplo, tienen por lo que eran, pero cualquier fan sabe que sus horas como metal actual estarían en horas más bajas, sin la nostalgia de sus grandes hits pasados. Aunque cierto es que ya no tengan nada que demostrar, tampoco se espera. Pero bueno, es una opinión así sobre la marcha. Y siempre hay algunas excepciones, no sé, el metal tradicional, Stratovarius o Overkill, Judas Priest, que siguen haciendo buenos trabajos o al menos fieles a lo que se espera de ellos, o por sus fans. Porque por encima de todo está hacer un buen disco, que es de lo que se trata. Algo que te sorprenda, cuando ya lo habías relegado al olvido de tus listas y de repente aparece un nuevo disco, escuchas y dices, venga, esto suena bien, y vuelves a escuchar y reactivas y hasta igual te vas a un concierto. Esto me recuerda, cambiando mucho de registro, lo que recientemente he observado con Marea, que han hecho un último buen disco. Pues bien, a lo que vamos. Dark Metal. El Dark Metal o metal oscuro, como todos los estilos que engloba la inmensidad de etiquetas que se generan en torno al rock y el metal, pudiera haber aparecido hace no se sabe bien cuándo, en una linde, digamos, difuminada, que podría adentrarse en terrenos de post-punk o el rock psicodélico de los 60-70, y posteriormente en el black metal, el gótico e incluso el grunge y el nu metal de los 90. Rovira lo expone en su capítulo del libro de 2018 titulado Pelgrim Vestiges in Music and Literature, como parte de un romanticismo oscuro. Por ello, voy a acotar un poco el círculo al sonido de bandas consagradas que se hicieron populares hace ya más de 2 décadas, que todavía perduran, o bien bandas actuales que beben de su influencia en sus trabajos más recientes. Habría que escuchar también
a propuestas de nuevo metal, que prácticamente es un metal oscuro pero indefinible, en el que confluyen muchos estilos, pero no solo nuevos estilos, sino una oscuridad natural, con berridos no técnicos como lo que hacen los Razor, sino algo diferente, que es lo que se espera. Estoy hablando, por ejemplo, de King Drácula. Ya en su nombre podemos entenderlo. Escuchemos In the Round. No, I'm money, or fame, or power. I want a lifestyle. Everybody, I want everybody, I want everybody, I want everybody to breathe like night. And Además, deduzco que va a ser una serie de episodios, porque cuando hablamos de música, lo ideal también es escuchar un poco, en un solo podcast. Hablamos de sonidos y letras oscuras, particularmente importantes en todo el norte de Europa y en Escandinavia. Es donde más se ha generado todo este movimiento del dark metal. Algunas, no pocas personas, siguen asociando el dark metal con lo demoníaco, incluso aunque viniera en la propia carátula una etiqueta que dice textualmente y en mayúsculas Love Metal, por ejemplo. Lo demoníaco se define más bien originalmente como irresponsabilidad, según Derrida, ya en 1995. Pertenece a un espacio en el que aún no se oye la llamada a explicarse, dice. Pero ya explicamos en capítulos anteriores más de una versión académica e histórica, incluso sobre todo esto. Así que lo veamos y nos adentramos en terrenos más propios. Quizás la magia del dark metal se encuentre más en la parte de la oscuridad emocional de la tristeza, en la melancolía, en el amor, en la búsqueda de un círculo en un mundo que podría ser más feliz, más mágico, aunando las dualidades, amor, muerte, todo esto. Jagger y Richards, en su trabajo Ushuaia de 1971, ya se preguntaban: ¿alguna vez te despertaste para encontrar un día que rompió tu mente, destruyó tus nociones de tiempo circular? Bueno, pues es solo esa vida demoníaca que te tiene dominado, digamos. Hola, Satanás. Creo que es hora de irse, dice Johnson en su Me and the Devil Blues de 1961. Charlie Blake publicó en 2013 un trabajo titulado Teología Oscura, Comercio Disidente, Capitalismo Gótico y Espíritu del Rock and Roll, donde afirma que desde su ascenso en las primeras carreras de Elvis, de Chuck Berry y también de Little Richard, pues la música rock en sus diversas formas y a través de sus géneros y también subgéneros tenía una constante mutación que ha coqueteado constantemente con la ambigüedad esencial. Esa ambigüedad esencial para entender un poco el fenómeno, tanto por su poder cultural como para vender en su mercado. Y eso se podría trasladar a día de hoy y supongo que también en el futuro. Por un lado, a menudo se ha visto impulsado, al menos aparentemente, por una estética de la disidencia, frente al sistema ideológico sobre todo, o sobre el sistema cultural dominante. Por otro lado, aunque con algunas excepciones, los que participan en la generación e interpretación de la música se contentan con disfrutar del fruto de su trabajo. Dentro del régimen capitalista, lógicamente, que permite su promoción y endiosamiento mediático. Todos conocemos ejemplos de esto, incluso artistas que uno se pregunta cómo han llegado hasta ahí, si no tuvieran todo ese trabajo detrás. Como artistas fabricados.
En este sentido, la desviación y el desafío en la música popular occidental suelen desviarse de objetivos abiertamente políticos y dirigirse hacia objetivos culturales más ambivalentes, dicen estos autores. Y en algunos casos, especialmente en los géneros death metal, black metal, doom metal, dark metal, incluso country alternativo. No me llamó la atención, pero puedo entender a qué se refiere. Pues el objetivo se ha convertido a veces en explícitamente religioso y de hecho teológico. Pues bien, esto me recuerda a bandas muy actuales de las que ya hablamos. Lo recordar en el episodio de TikTok y el rock oscuro, creo. El lado oscuro de los blogs, comunidades digitales de metal e influyentes del metal. Así tituló Sharif una publicación de 2021 en Metal Music Studies. Los cambiantes flujos de información y los procesos de comunicación cada vez más acelerados, principalmente en las plataformas de los medios sociales, incluye a las comunidades del metal. Plataformas en línea como YouTube no solo permiten a los músicos y grupos compartir vídeos, canciones, fechas de giras o curiosidades de la banda, sino también entablar directamente debates con sus fans, que pueden versar también sobre cuestiones sociales y políticas. De hecho, no voy a entrar, el que le guste la prensa, rosa, amarilla o como se diga, puede divagar, o simplemente buscar un poco en internet. Por ejemplo, algunos de los últimos sucesos pues de Rammstein o de Pantera, etc. Pero más allá de este compromiso en la era digital, incluso los músicos del metal oscuro, quienes estaban marginados en épocas pasadas por las grandes multinacionales, principalmente que eran las que gobernaban todo. Entendemos multinacionales de la música, que copaban la radio y la televisión a su antojo. Pues pueden hoy convertirse en importantes influencers. En las redes sociales, por supuesto. Hoy, si eres bueno, puedes llegar a instaurarte musicalmente, porque todo el mundo va a tener acceso a tu música y al final la calidad siempre va a estar ahí y es lo que prima, lo que todos queremos escuchar. Pues eso, que incluso músicos más marginados del dark metal, sus comentarios tienen alcance dentro de las comunidades metaleras, no solo en lo que respecta a la música, sino también a cuestiones sociales y políticas. De la misma manera como lo hace alguien que se hace famoso por comer frente a una cámara. Y eso no gusta del todo a los dirigentes del mundo y sus secuaces. Pero más allá de esta perspectiva, en otra ocasión quizás podamos hablar de la censura en la música, desde el punto de vista más subliminal, de cómo te hacen creer que eliges lo correcto, de la omisión y de la ocultación del mundo en una burbuja de hipocresía. Porque todos somos hipócritas, pero hay casos que ya es como que creemos que esa hipocresía es lo correcto, que ahonda en el postureo irreal. Pues las letras profundas que hacen pensar son un enemigo a combatir, también en la música, por supuesto. De la misma manera que se asocia a un punky con un perro flauta, al dark metal se le asocia con lo satánico, por ejemplo. Mientras la divinidad se desvanece bajo su propio peso. Coggins expone en 2021 un trabajo titulado Ecología, distanciamiento y encantamiento en el refugio oscuro del black metal. Los ambientes oscuramente encantados son una parte importante del dark metal. La música distorsionada y las imágenes descarnadas, que se muestran en los videoclips, por ejemplo, en las redes sociales, retratan desde paisajes naturales y yo añado hasta ambientes lúgubres. Me viene a imagen un vídeo de Catatonia en un baño que gotea agua podrida, que resuenan con el folclore oculto, el mito, la fantasía y la realidad del que malvive en un mundo que no creó y que se ve obligado a vivir ahí, donde casi solo que le queda como alternativa el suicidio. La frustración de la ruina de los excelsos. Sin embargo, esta música embrujada con la naturaleza antigua, con el anhelo de salir y a la vez entrar en el pozo, de drogas vetadas para abrir las ventanas, se basa en distorsión y voces oscuras,
a veces dulces, femeninas, masculinas, de voces guturales o superpotentes, casi animales, y se interpreta y consume no solo en entornos urbanos, por lo menos al menos ya no solo en entornos urbanos. Las construcciones de disonancia, dice el artículo, y desencanto en estas intensas yuxtaposiciones, no sé, utopía, distopía, ahora que se utiliza mucho esta palabra, de una forma idealizada místicamente de la sociedad urbana apocalíptica y a la vez de un amor puro entre, no sé, entre flores negras. Todo esto escuchándolo como un intento de lidiar con la oscuridad y la ruina en la abstracción de la modernidad actual. Todos estos conceptos, pues si alguno los escucha con detenimiento, son casi palabras clave. Son como descripciones aplastantes del mundo real que, queramos o no, no solo son propios del dark metal, sino que el dark metal le da ese fondo, esa estructura, ese color, ese ambiente, esa atmósfera, contexto, no lo sé. Pero que son igual de fastidiosos, no sé cómo llamarlo, en cualquier otro tipo de música, más colorista. Básicamente lo que el autor dice es que no solo hay amor y muerte o disonancia social, sino tensiones sobre la ecología y la religiosidad marginal, donde ya no importa a uno mismo en su propia autodestrucción. Es como ver el potencial de la política reaccionaria y evocaciones sonoras en un entorno donde su alma solitaria es lo sagrado y también lo profano. Lilja publica en 2019 un artículo que explora la función armónica, la modalidad y la distorsión de la guitarra en el metal, que incluye simetrías especulares como mayor-menor, sostenido-bemol, brillante-oscuro, dominante-subdominante, auténtico-plagal y otros términos musicológicos. Lilja demostró que la armonía del metal tiende hacia sistemas plagales y modos más oscuros, y sin embargo tiene constantes elementos mayores añadidos de los acordes basados en potencia y distorsión. Esto puede no ser ninguna novedad, pero viene a decir que los seguidores del dark metal necesitan obligatoriamente estos conceptos: distorsión y acordes más oscuros. Leamos simplemente una letra de una canción. Bailando en la oscuridad, la única esperanza en esta noche sin fin es seguirte a través de las sombras del azul más profundo, lejos de la luz. Oigo que tu voz me llama, no tengas miedo, pero hay algo muy dentro de mí que me obliga a alejarme. Toma mi mano, no te alejes, necesito que te quedes. Conozco un lugar donde la luz y la oscuridad pueden convertirse en uno. Esta soledad me está matando. ¿Hay algún lugar donde ambos podamos vivir? Eres el bailarín en la oscuridad, eres el niño de la luz, eres el pecador de todos los tiempos, eres el santo con alas tan blancas, eres la forma distante en la noche, eres toda la inocencia que queda viva, eres como el sol manchado, eres la estrella que brilla. Pues aunque esto es una simple traducción, alguien diría que este tipo de canciones podrían ser incluso poéticas. Algo que quienes escuchan el dark metal pueden ni siquiera saber qué está diciendo, pero pueden estar también percibiéndolo. Por ejemplo, esta canción es del grupo Solstafir. ¿Qué quiere decir? Rayos crepusculares en islandés. Carl Sparkling, profesor de música, ocio y cultura en la Universidad de Leeds Beckett, en Reino Unido, expone que el mito de sexo, drogas, Satanás y rock and roll
plantea repensar el ocio oscuro, desde el marco teórico hasta la exploración de las normas musicales del rock y el metal. Que nada tipifica mejor el ocio oscuro que el supuesto espacio alternativo y contracultural de la música metal, que es lo que siempre ha ido como estandarte, la contracultura, el underground. El autor incluye también el pop, pero lo obviamos, descartando la parte de marketing y producto que se confunde. Escogemos más la parte profunda, que nos atañe en este caso en el dark metal, en el metal oscuro más underground. Por ejemplo, el autor explora la teoría del ocio oscuro a través de un análisis del marco de Rojek, para lo que denomina el ocio anormal. Ya esta palabra suena como despectiva. Por su parte, Rojek establece una base preliminar con 3 formas de ocio anormal, que serían como invasivo, salvaje y mefítico. He tenido que buscar qué significa esta palabra. Básicamente es algo como perjudicial, aunque en un contexto como de que huele mal, pero bueno, se entiende de esta manera. Aunque yo diría que más bien es el concepto antiguo, ya que las publicaciones de Rojek son de hace unos cuantos años. Pues eso, Sparkling también explora modificaciones a la teoría de lo que él llama ocio oscuro, con estudios culturales, y supone que el concepto sigue siendo tristemente descuidado en ambos campos temáticos, como que las investigaciones actuales no están actualizadas realmente. Por ello, construye una nueva teoría del ocio oscuro para nuestros tiempos, con el desafío de los estudios de ocio para abrazar el lado oscuro. Ya comentamos el efecto de Ghost, pero estos planteamientos no afinan del todo. Es como si se viera el bosque desde fuera. No atienden a la parte para nosotros más importante, que es la parte emocional, que en cierta medida es cultural y propia de cada sociedad y de cada momento del tiempo, es incluso generacional. O incluso dentro de un mismo individuo, dependiendo de su época de la vida o de su contexto, de las cosas que le suceden en cada momento. Del mismo modo que el trap, casi sin música se ha comido una parte grande de la tarta. De la misma manera que es inútil discutir sobre gustos o sobre colores. Aunque Sparkling y sus colegas, en su trabajo de descenso al ocio oscuro en la música, sí exponen algunas ideas que nos parecen interesantes. Para empezar, se hacen una pregunta. Para nosotros una pregunta honesta, sobre cómo pueden ellos, los académicos, abordar la actividad de ocio que se realiza dentro de las comunidades no convencionales o subterráneas. Bueno, underground, si se prefiere. Todo en el contexto de las culturas musicales dentro de 3 sesiones, como serían mito y ocio oscuro, moralidad y ocio oscuro, y teoría y ocio oscuro. Hay que decir que uno de los primeros usos del término ocio oscuro, como ya dijimos, proviene del equipo de Sparkling, acuñado en 2012, donde desafían las ideas de ocio desviado y ocio anormal, que habíamos dicho que las había definido Rojek hace ya un cuarto de siglo y que estaban obsoletas. Para ello, se mueven dentro de los espacios en el umbral de la cultura gótica prominentes en Inglaterra. Williams define el ocio desviado bajo una luz más positiva. El ocio oscuro es definido como una actividad transgresora, liminal y alternativa. Otra palabra que no entiendo, liminal. Viene a ser algo como que está en la linde, en el limbo. Las personas que participan en estas actividades pueden ser vistas como rebeldes, sobre todo de cara a la cultura dominante. Con mejores palabras, pues alternativas, inconformistas, pero algunos incluso utilizan el término desviados. Aquí se ve claramente esa forma de verlo desde fuera, desde un despacho mientras se escucha otra música. ¿Por qué no decirlo incluso con ignorancia? En el sentido de desconocimiento más que con desprecio. Cuando afirman que el problema con las teorías de ocio desviadas o anormales proviene de las palabras que sugieren un punto de vista estrecho sobre este tipo de actividad. Como discutió Rojek, el ocio desviado es desviado. Así. Es problemático y perjudicial tanto para el individuo como para la comunidad. Yo me pregunto si esto no es cuando tienes una forma de encajar a todo el mundo en tu idea de sociedad.
el ocio desviado o anormal no se ve como algo que es valioso, sino que es básicamente un problema. Desde esta perspectiva, el ocio desviado estaría más relacionado con el crimen que algo que es moralmente instructivo o comunicativamente gratificante. Es lo que decían autores como Gunn y Casey o incluso William C. Walker en citas del 2006, que tampoco es tan antiguo. Para que veamos un poco el mundo, el contexto temporal. Sin embargo, esta noción de desviación fue rápidamente desafiada por varios autores como Franklin Railby, Galloway, Elkington o Gammon. Dichos autores miraban lo bueno en lo malo. Por ello, Sparkling se apresura a postular que si bien la dirección de estos autores era la correcta, no es suficiente. El ocio desviado sigue siendo bueno dentro del ámbito de lo anormal, en lugar de ser simplemente tabú o no convencional. Todo esto lo hablamos en el dark metal, pero podríamos extrapolarlo a cualquier otra de las corrientes actuales. Siempre y cuando no esté, digamos, politizado o forzado de alguna manera. Cuando se fuerza es cuando se le da cierta importancia o relevancia más allá de la lógica natural de los tiempos. Y al final es cuando entramos en ese aspecto que decía antes de la hipocresía o te obligan a que utilices esas zapatillas y crees que son las mejores y no conoces otras. Cuando uno mira el ocio desviado desde esta perspectiva tabú, entonces es cuando estamos atascados. La prueba de ello son las bandas que en cada época acaban moviendo masas, como fueron The Doors, Black Sabbath, Iron Maiden, Marilyn Manson, Rammstein, Ghost, Lorna Shore. No es fácil llamar a una actividad transgresora de las normas sociales sin importar nuestra propia moralidad, y llamar a estas actividades desviadas o anormales. Según ellos, necesitamos un nuevo término para hablar de estas actividades. El ocio oscuro encaja bien en este papel. Un comentario crítico sobre el ocio oscuro de Tony Blackshaw destaca el problema de los nombres en relación con el ocio oscuro. Argumenta que dentro de estas culturas se encuentra comúnmente una fascinación por la muerte, una noción inspirada en los estudios realizados sobre el ocio oscuro hasta ahora, sobre todo porque la muerte es como ese final y a la vez ese enigma, como esa parte mística, ese equilibrio para todos igual, o esa certeza. Harmony Gusnam acompaña la introducción teórica de Sparkling al ocio oscuro con una discusión sobre la sustituibilidad del ocio oscuro. Argumentan que se necesita extender este concepto para explicar mejor cómo las personas que participan en ciertas actividades, como el dark metal, deciden cuándo cambiarlas. Esta decisión dependerá en gran medida de cuál fue la actividad anterior, y esta actividad previa a su vez puede introducir nuevas áreas, como esos diferentes gustos en la música, pero en cualquier otro tipo de actividad, como una cadena que se ramifica, cómo se van cogiendo diferentes caminos y al final cada uno llega a donde quiere llegar, pero por lo menos eligiendo los diferentes caminos, porque si no, no se llega a encontrar. Pastor et al. Discuten cómo los festivales de música juvenil cristiana contribuyen a la producción ideológica. Aquí estamos metiendo un término clave en todo esto, que es no solo ideológico, sino el aspecto religioso. Según el estudio de Pastor, estos eventos, dependiendo de su gestión, pueden ser espacios de ocio para las culturas cristianas convencional, pero también para las contraculturales, demostrando en este estudio la parte etnográfica comparativa. Considera los antecedentes de la gestión de los eventos culturales como ese catalizador de la experiencia del ocio. Es decir, que en función de quién lo gestione, el mismo evento puede ser prácticamente lo contrario uno del otro. Con lo cual, se rompe esa esencia de lo que es la emoción. Se da ya esa predisposición, esa hipocresía, esa parte clave que hace que el dark metal sea tan relevante, porque al ser tan underground, tan fuera de esa manipulación, de esa hipocresía, y sus seguidores se encuentran cómodos en esa marginación.
Pues eso, pocos estudios de ocio se centran en la música con una perspectiva etnomusicológica. Por ejemplo, el libro de Luis Manuel García, Agnostic Festivities, Urban Nightlife Scenes and the Sociability of Antisocial Fun. Este artículo discute los usos del espacio urbano en las culturas de vida nocturna en Europa. El libro examina el cierre de importantes clubes nocturnos como Fabric en Londres y el reconocimiento de Berghain en Berlín por parte de los tribunales financieros regionales y por lo tanto estructurando una identidad social en estos lugares. También en los asistentes, o incluso en las autoridades municipales y los residentes. Otro artículo se titula Música grime o grime, no sé cómo se pronuncia, no la conozco, y ocio oscuro. Explorando el grime, la moralidad y el control sinóptico de Spencer Swain. Swain explora la música grime a través de una lente de moralidad. Este género de música electrónica, al igual que algunos subestilos del dark metal, han sido criticados por ser violentos y representativos de la violencia de pandillas y de drogas. Sin embargo, a través de una oscura perspectiva de ocio, Swain sugiere que así se transgreden los contornos del poder que atraviesa la sociedad contemporánea, al oponerse a la idea de que el grime o el dark metal es inmoral. Se crea una nueva versión de la música oscura que es considerada, digamos, respetable. Por otra parte, Justin Harmon va más allá. Considera un estudio de caso de cómo el ocio oscuro ayuda al proceso de curación después de una pérdida en una comunidad musical. Harmon toma una comunidad en la que un miembro se ha suicidado, como su caso para esta exploración. Según Harmon, las amistades cercanas, el ocio significativo y la música brindan apoyo en el proceso de curación de los sentimientos complicados y también de los sentimientos ambiguos que inevitablemente siguen a un suicidio dentro de una comunidad. Esto es seguido por una investigación sobre cómo la actividad de ocio continua de las personas con trastornos previos, por ejemplo de abusos de sustancias, ayuda a la continuidad de la sobriedad. Esto es interesante, porque Hammond además desafía la idea de que las personas con trastorno de abusos de sustancias participan en actividades de ocio diferentes a las de aquellos sin tales trastornos. Podríamos extrapolarlo a que escuchar dark metal, de ir a conciertos, podía ir en detrimento de utilizar ese tiempo en sustancias, según Harmon. Explora las actividades de ocio que están relacionadas con el consumo de sustancias al comienzo de una dependencia poco saludable. Y así, el dark metal es en sí mismo un apoyo comunicativo y constructivo para la vida de individuos y de comunidades, como lo pueda ser un influencer de cualquier red social o plataforma. Por otra parte, Di Gioia titula a su artículo de 2016 Un grito en la oscuridad. Los aullidos de los lobos en el horror y la música metal. Los Lusus Moonspell titularon uno de sus primeros discos, uno de los más famosos, Wolfheart, Corazón de Lobo, en 1995. Algunas de sus canciones más populares sobre este tema son Wolves from the Fog, Lobos en la Niebla o Lobos de la Niebla, y Wolf's Hate, A Werewolf Masquerade, una mascarada de lobos. Según Di Gioia, el aullido trastornado es un sello distintivo de los lobos, de los textos de terror y de los artistas de música metal. Analiza cómo los artistas de metal y los directores de textos de terror usan el sonido diegético para interactuar con los oyentes. El sonido diegético no es más que un término utilizado en el cine y en la televisión para referirse al sonido que proviene de una fuente dentro de la historia. Por ejemplo, en este caso, los aullidos de lobos que se escucharían mientras un personaje está atravesando un misterioso bosque oscuro.
Eso se considera un sonido diegético, ese sonido de fondo. Los lobos usan aullidos en la vida real para comunicar su ubicación y su identidad, para comunicar a sus compañeros de manada, digamos. El aullido en el dark metal se usaría como un sonido literal o como una metáfora para unir a sus audiencias como una cohesión, como un grupo unido o como una llamada de reunión, afirma Di Gioia. En el ejemplo anterior, el sonido de un lobo en las películas de terror indica que algo malvado o algo peligroso puede o va a suceder inminentemente. En definitiva, un aullido, bien sea en el dark metal o en el desierto o en ambas cosas a la vez, sería un medio para comunicar una emoción o una identidad a una audiencia o grupo de humanos masiva. Y hablando de reunión y comunicación común, alguien podría pensar rápidamente en un concierto. Arnett dedica un capítulo en su libro Metalheads, en el que compara un concierto de metal como el equivalente sensorial de una guerra. Y si algunos utilizan el metal para torturar, según Arnett, si se observa un concierto de metal pesado en sus vertientes más duras, para el ojo ajeno podría parecer un escenario bélico. Pero, en nuestra opinión, si uno se acerca entre la polvareda de los Circle Pits, de los Pogos, de todos esos grupos que parece que se están peleando, se verá con atención que esos empujones no son más que una expulsión hacia la nada de la rabia contenida y rabia bien dirigida. Y si se pregunta a los participantes, no dirán que no te puedan saltar las gafas volando o que recibas un codazo en la boca o una patada mientras alguien surfea sobre ti, pero no hay violencia en estos conciertos, al menos estudiada o intencionada. Más bien es una válvula de escape. Solo habría que preguntar a cualquiera que haya visto el civismo de las mareas negras de cualquier festival de música extrema y dark metal, como el Resurrection Fest, el Hellfest, o más recientemente el Wacken Open Air, en Alemania, donde el charquizal que se formó fue poco menos que peligroso, y obligando por primera vez en su historia a limitar el acceso desde la organización. También ocurrió aquí, en España, en el Z-Live, en Zamora, donde tuvo que suspenderse. Pero nosotros no suspendemos, solo hacemos aquí una pausa, no sin antes agradeciendo el apoyo que se nos sigue dando, en cuanto a que sigue habiendo seguidores y algunas escuchas. Sigamos, pues, poco a poco. Siento recuerdos en que solo me encuentro en mi pensamiento. Y hasta nunca es tanto tiempo, entre tantos momentos en que